Mi nombre es Marcus Anderson y necesito que escuches atentamente lo que estoy a punto de compartir, porque el tiempo se acaba. Hace 6 años, cuando tenía apenas 13 años, mi corazón dejó de latir. Durante exactamente 9 minutos y 36 segundos estuve clínicamente muerta. Pero en esos momentos más allá de la vida, vi cosas que me han perseguido todos los días desde entonces. Lo que experimenté no fue solo aterrador, fue algo que no se puede describir con palabras. Fue aterrador en el sentido más profundo y conmovedor. Y, sin embargo, volví con un mensaje, una advertencia que la humanidad necesita escuchar desesperadamente, aunque la mayoría prefiera ignorarla. Antes de comenzar, quiero saber, ¿desde dónde estás escuchando? Aunque estemos a kilómetros de distancia, compartir este momento juntos hace que se sienta un poco menos distante. Y si este testimonio te resuena, o incluso te desafía, házmelo saber en los comentarios. Dale me gusta, compártelo y tengamos una conversación abierta y honesta. Puede que no estemos de acuerdo en todo, pero todos podemos aprender algo de los demás. Ahora, escucha con atención. Era el 12 de febrero de 2019. Un día que empezó como cualquier otro. Me desperté a las 4:45 de la madrugada para la práctica matutina de natación, algo que había hecho casi todos los días desde que tenía memoria. La piscina era como un segundo hogar para mí. Había estado nadando de manera competitiva desde los 6 años y era bueno en eso, realmente bueno. Esa mañana, estaba decidido a esforzarme más que nunca, tratando de superar mi récord personal en la agotadora prueba de 400 metros combinados individual. Recuerdo la sensación de que me ardían los músculos y de que mis pulmones pedían aire a gritos mientras avanzaba a toda velocidad por el agua. Todo parecía normal, hasta que de repente dejó de serlo. Los médicos me dijeron después que se trataba de una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad cardíaca que ni siquiera sabía que tenía. Un asesino silencioso que acechaba en mi interior, esperando el momento adecuado para atacar. En un momento me deslizaba por el agua y, al siguiente, mi corazón simplemente se paró. No me dolió. No hubo ninguna advertencia, ningún desvanecimiento lento. Solo una pesadez abrumadora en mi pecho. El mundo a mi alrededor se volvió borroso y la piscina se desvaneció en la oscuridad. Sentí que mi cuerpo se hundía, el peso del agua presionando. Mi último pensamiento consciente fue una negación desesperada, así no es como termina. Pero lo hizo. Lo que pasó después es lo que hace que la gente empiece a dudar de mi historia, pero necesito que entiendas que no fue una alucinación, ni un sueño ni un truco del cerebro moribundo. Lo que vi, lo que sentí, fue más real que todo lo que he conocido en este mundo. En el momento en que mi corazón se detuvo, me encontré sobre la piscina, observando todo lo que sucedía desde fuera de mi propio cuerpo. Me vi flotando inmóvil mientras mi entrenador, el señor Thompson, se zambullía para sacarme. Podía escuchar su voz de pánico, gritando que alguien llamara al 911. Vi cómo mis compañeros de equipo se apresuraban en estado de shock, mientras comenzaban a hacerme compresiones en el pecho, tratando desesperadamente de traerme de vuelta. Pero no sentí nada. Ningún miedo. Ningún dolor. Solo una calma extraña y distante. Era como si estuviera viendo una película, excepto que la persona que yacía sin vida en el agua era yo. Luego todo cambió. La escena que se extendía ante mí se disolvió y sentí que me arrastraban. No, que me arrastraban, hacia algo vasto y vacío. Era un túnel, pero no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era una oscuridad viviente. Se retorcía y se retorcía como si estuviera viva. Me susurraba, no con palabras, sino con algo más profundo. Un lenguaje de desesperación, de tormento, de almas que habían quedado atrapadas allí mucho antes que yo. Los oí gritar. Sus voces, llenas de pesar, llenas de sufrimiento, decían palabras que yo entendía sin saber cómo. Intenté gritar, moverme, luchar contra la atracción, pero no podía hacer nada. La oscuridad me sofocaba. No solo me rodeaba, sino que estaba dentro de mí, presionando hasta el fondo de mi alma. Y luego, luz. No era solo luz. Era una explosión de brillantez que destrozó la oscuridad en un instante. Pero no era una luz común y corriente. Estaba viva. Latía con un poder que superaba todo lo existente en este mundo. No era solo algo para ver, era algo para sentir.
Y en el centro de todo, estaba él. Jesús. No era el Jesús tierno y apacible de las imágenes de la escuela dominical. Era el Rey de Reyes en toda su gloria. Su presencia era abrumadora, aterradora y hermosa a la vez. No podía mantenerme en pie. Ni siquiera podía levantar la cabeza. Fuera cual fuera la forma que tenía en ese momento, caí de rodillas ante él. Su sola presencia era demasiado para mí. Entonces él habló. Mar. Solo mi nombre. Pero en esa única palabra sentí todo, un amor más profundo que cualquier cosa que hubiera conocido, pero también dolor. Un dolor tan grande, tan infinito, que casi me aplastó. ¿Sabes por qué estás aquí? No pude responder. ¿Cómo se le responde al creador del universo? Pero él no necesitaba mis palabras. Levantó su mano y en un instante, mi vida quedó al descubierto ante mí. Cada momento. Cada decisión. Cada acción que había tomado, cada palabra que había dicho. Pero no era solo mi vida, vi las ondas. La vez que me uní a la risa cuando un niño sufría bullying, vi su dolor. Vi cómo ese momento había plantado una semilla de inutilidad en su corazón. Las veces que ignoré a alguien necesitado, demasiado absorto en mi propia vida, vi su soledad, su sufrimiento silencioso. Pero también vi lo bueno. Pequeños gestos aparentemente insignificantes, cosas que apenas recordaba, habían cambiado la vida de las personas de maneras que yo nunca imaginé. Cada elección importaba. Entonces Jesús me mostró algo que todavía me hace despertar con terror. Infierno. No era un lugar de dibujos animados con fuego y orcas. Peor aún. Era una separación pura e interminable de Dios. Un lugar donde no existía la esperanza. Donde la oscuridad no era solo una falta de luz, tenía sustancia, peso. Presionaba a las almas atrapadas allí, aplastándolas en la desesperación. Vi gente. Gente que conocía. Algunos habían ido a la iglesia, se decían cristianos. Pero estaban allí. Y sus gritos, todavía los oigo. ¿Y las palabras que gritaron? Pensé que tenía tiempo. Pero no lo hicieron. Jesús no había terminado. Levantó nuevamente la mano y ante nosotros apareció algo que estaba más allá de la comprensión humana, el libro de la vida. No era solo un libro. Estaba vivo, irradiando poder divino. Los nombres escritos en él brillaban como el fuego. Pero mientras observaba, algunos de ellos, se desvanecieron. Estos son los que una vez me conocieron, dijo Jesús. Pero sus corazones se enfriaron. Con cada pecado que eligieron, con cada vez que ignoraron mi voz, sus nombres se desvanecieron un poco más. Pronto, desaparecerán por completo. Vi nombres que reconocí. Personas que pensé que eran buenas. Personas de mi iglesia. De mi barrio. Sus nombres aparecieron, y desaparecieron. Pero, Señor, grité. Ellos creyeron en ti. Jesús respondió, muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo les diré, nunca os conocí. Luego me mostró el mundo. La verdad detrás de la ilusión en la que todos vivimos. Demonios susurrando mentiras al oído. Tienes tiempo. Eres una buena persona. Dios no te enviará al infierno. Y la gente les creyó. Iglesias llenas de personas que alzaban sus manos en adoración mientras sus corazones estaban lejos de Dios. Pastores predicando palabras que hacían sentir bien a las personas pero nunca las llamaban al arrepentimiento. Y luego, me mostró mi propio corazón. ¿Volvería sin haber cambiado nada o me rendiría definitivamente? Y en ese momento supe, todo tenía que cambiar. Esta es la razón de tu muerte hoy, dijo Jesús, con voz suave y urgente. Para que puedas presenciar la verdad con tus propios ojos y advertir a otros antes de que sea demasiado tarde. El tiempo se acaba, Marcus. El enemigo los ha engañado. Susurrando mentiras de que tienen todo el tiempo del mundo para recurrir a mí. Pero no lo hacen, la puerta se está cerrando. Las lágrimas brotaron de mis ojos, aunque en ese reino espiritual, se sentían como algo más, como si mi alma estuviera llorando. Señor, le supliqué, con la voz temblando de desesperación, ¿cómo puedo hacerles entender?
No me creerán. Jesús asintió solemnemente. Algunos no lo harán, reconoció, pero algunos lo harán. Debes decirles lo que has visto. Diles que simplemente creer en mí no es suficiente. Hasta los demonios creen, y tiemblan. Dígales que asistir a la iglesia no es suficiente, que simplemente esforzarse por ser una buena persona no es suficiente. Deben entregarme todo, corazón, mente, alma, antes de que sea demasiado tarde. Mientras hablaba, sentí un tirón repentino, una fuerza que me arrastraba hacia atrás. La luz brillante que me rodeaba comenzó a atenuarse. El pánico se apoderó de mí. Espera. Lloré. Tengo tantas preguntas. Pero Jesús solo repitió, diles lo que has visto. Diles que se acaba el tiempo. Luego, en un instante, estaba jadeando por respirar en la terraza fría de la piscina, los paramédicos trabajando febrilmente a mi alrededor. Mi cuerpo se estremeció. Cuando el oxígeno inundó mis pulmones. Llevaba muerto exactamente 9 minutos y 36 segundos. Los médicos lo llamaron un milagro. Médicamente hablando, no había ninguna explicación de por qué mi corazón se había reiniciado por sí solo o por qué no había sufrido daño cerebral después de estar privado de oxígeno durante tanto tiempo. El camino hacia la recuperación física fue arduo, 3 días en la UCI, semanas de pruebas, monitoreo interminable. Pero nada de eso se compara con las batallas que me esperaban después de mi regreso. La verdadera guerra comenzó en el momento en que regresé, una guerra no de carne y hueso, sino de espíritu. El enemigo no quería que se escuchara este mensaje, y aprendí esa lección de la manera más aterradora posible. Los ataques comenzaron mi primera noche en casa. Me desperté exactamente a las 3:12 de la noche. El aire en mi habitación era tan frío que podía ver mi respiración formándose en pequeñas nubes. Una densa oscuridad se cernía en la esquina de la habitación, más oscura que la noche misma, algo antinatural. Entonces, lo escuché, la misma risa cruel y burlona que había resonado en el reino espiritual. ¿No te creerán?, siseó una voz, deslizándose por el silencio. Eres solo una niña. ¿Quién te escucharía alguna vez? Eso fue solo el comienzo. Los demonios que había visto con Jesús no me habían olvidado. Noche tras noche, venían, acechando en las sombras. A veces simplemente miraban, sus ojos rojos brillaban como brasas en la oscuridad. Otras veces, me atormentaban, mostrándome horribles visiones del infierno, recordándome el sufrimiento que había presenciado, tratando de paralizarme de miedo para que permaneciera en silencio. Sus susurros de duda se deslizaron en mi mente, tal vez fue solo un sueño. Quizás lo imaginaste. Quizás te estás volviendo loco. Pero sabía la verdad. Había visto lo que era real. Y más que eso, entendí por qué estaban tratando tan desesperadamente de silenciarme. El mensaje que Jesús me dio no fue solo otro testimonio, fue una advertencia final para un mundo que se tambaleaba al borde de la destrucción. Permítanme ser perfectamente claro, lo que Jesús me mostró fue horrible, y endulzarlo no ayudará a nadie. No estamos al borde de la oscuridad, ya estamos envueltos en ella. Los demonios que vi, están aquí, moviéndose entre nosotros, susurrando mentiras, manipulando corazones, llevando almas a la ruina. Y la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta porque están ciegas espiritualmente. Jesús me reveló los 3 tipos de personas en el mundo en este momento. El primer grupo consiste en aquellos que rechazan abiertamente a Dios. Curiosamente, no son ellos quienes más lo afligen, porque al menos reconocen su posición. El segundo grupo es mucho más trágico, aquellos que piensan que son salvos pero no lo son. Estos son los que más rompieron el corazón de Jesús. Se sientan en los bancos de las iglesias, cantan canciones de adoración, afirman creer y, sin embargo, sus vidas permanecen intactas por la verdadera rendición. Creen que porque rezaron una oración una vez, se bautizaron o hicieron buenas obras, están a salvo. Pero nunca han entregado verdaderamente sus vidas a Jesús. Quieren la recompensa de la salvación sin el costo del discipulado. Sus nombres se están desvaneciendo del libro de la vida, y ni siquiera lo saben. El tercer grupo está formado por verdaderos creyentes, aquellos que genuinamente han entregado todo a Cristo. Pero incluso entre ellos, muchos están dormidos, arrullados por la complacencia, sin darse cuenta de lo poco que queda de tiempo. Desde que volví,
veo todo de manera diferente. No puedo mirar a una multitud sin preguntarme, ¿cuántos de ellos están engañados? ¿Cuántos piensan que están a salvo pero caminan directamente hacia la destrucción? ¿Cuántos creen que tienen más tiempo cuando, en realidad, su tiempo casi se ha acabado? La parte más dolorosa de mi regreso han sido las reacciones de quienes escuchan mi testimonio. Algunos se burlan de mí abiertamente. Algunos me descartan como un niño con una imaginación hiperactiva. Otros sonríen cortésmente y dicen, eso es bueno, pero el Dios que conozco no es así. No se dan cuenta de que están cumpliendo exactamente lo que Jesús me advirtió, personas que prefieren aceptar mentiras reconfortantes que enfrentar una verdad incómoda. Pero los más desgarradores son aquellos que escuchan mis palabras, las creen y aún así no hacen nada. Asienten solemnemente y dicen, me pondré serio con Dios más tarde. Asumen que tienen tiempo. No esperaba morir a los 15 años. Ninguna de las almas que vi en tormento esperaba morir cuando lo hicieron. La guerra espiritual no ha cesado. En todo caso, se ha intensificado. El enemigo ha usado todos los medios posibles para silenciarme. A veces es a través de ataques directos, manifestaciones de presencia demoníaca en mí. Habitación por la noche. Otras veces, es a través de personas, incluso cristianos, que me dicen que soy demasiado extremo, demasiado intenso, demasiado duro. Pero, ¿cómo puedo diluir la verdad cuando he visto las consecuencias de un cristianismo cómodo? ¿Cómo puedo permanecer en silencio cuando Jesús mismo me envió de regreso con un mensaje de urgencia? Esta es la verdad que Jesús quería que compartiera, el tiempo se acaba. No solo para el mundo, sino para las personas. Cada momento que pasa eligiendo el pecado en lugar de la rendición, cada convicción ignorada, cada decisión postergada de seguir verdaderamente a Cristo, todo oscurece el nombre escrito en el libro de la vida. Y algún día, quizás hoy, quizás mañana, será demasiado tarde. El cristianismo casual al que tantos se aferran está llevando a innumerables almas al infierno. Los he visto, personas que se sorprendieron al encontrarse en tormento porque habían asumido que asistir a la iglesia y ser una persona decente era suficiente. Pensaban que creer en Dios era suficiente. Pensaron que tenían más tiempo. Los demonios que encontré, son reales. Y son implacables porque saben la verdad, su tiempo es corto. Cada vez que justificas el pecado, cada vez que demoras el verdadero compromiso, cada vez que te dices a ti mismo mañana, estás escuchando sus mentiras. Jesús retiró el velo y me mostró cómo el mundo espiritual se entrelaza con el nuestro. En este momento, mientras lees esto, se libra una batalla por tu alma. La mejor arma del enemigo es la distracción, manteniéndote convencido de que tienes más tiempo del que realmente tienes. Esta no es solo mi historia, es tu advertencia. Lo que hagas con él es tu elección. Pero recuerda, morí para traerte este mensaje. La pregunta es, ¿escucharás antes de que sea demasiado tarde?